noches compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a exponer diagramas causales y diagramas Forester. Quien les habla, Camilo Cárdenas y mi compañero Alejandro Castellano. Bueno, lo primero es que la dinámica de sistemas es como tal quien aplica estos diagramas con ayuda de la TGS. Por lo tanto, apenas le voy a darle una idea de qué es la dinámica de sistemas como para estar contextualizados. Entonces la dinámica de sistemas es una metodología como tal para que se puedan analizar y modelar entornos o situaciones que son bastante complejas, ¿sí? Una de las características importantes que tiene la dinámica de sistemas es que estos enfoques se hacen a largo plazo, son situaciones que suceden a largo plazo y se describen lo que se observa como tal en una situación. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver son los diagramas causales. Como tal, los diagramas causales son también llamados hipótesis de dinámica y estos constituyen simplemente un lenguaje para poder entender un sistema o lo que sucede dentro de un sistema. ¿Listo? ¿Qué se representa dentro de estos diagramas? Lo que se representa como tal son los elementos y los componentes que lo constituyen entre sí, las relaciones que hay entre un elemento y otro. Esto como tal lo que se diagrama sería una estructura como tal la que tiene el sistema, es una estructura. No vamos a graficar o a diagramar cómo funciona un sistema, sino simplemente su estructura para poder analizarla. Entonces el objetivo principal de estos diagramas es poder tener una guía para poder comprender ciertos modelos, ayuda a solventar un problema que se tenga con un sistema, pues ya que se tiene un punto de vista más amplio y permite explicar los comportamientos que pues se van observando. Bueno, ¿cuáles son los elementos principales que se necesita para un diagrama como tal? Son dos. El primero son las variables. Estas variables pues son componentes que tiene cada uno de los sistemas y que presentan alguna especie de patrón o generan alguna actividad que pues se pueda observar como tal, tenga como tal un comportamiento particular, haga como tal algo. Y la segunda serían las relaciones. Estas relaciones son, pues como su nombre lo dice, los que relacionan entre elementos, ¿sí? Son todos aquellos que generan una causa y un efecto entre esas variables que ya tenemos, entre los elementos, ¿listo? Hay dos tipos de relaciones que son las directas y las inversas. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Bueno, para poder entender los diagramas, pues se tiene que tener como tal una estructura también esos diagramas. Entonces, como vemos acá en este ejemplo, lo principal es tener dos elementos, dos variables y una relación. Vamos a tener muy en cuenta este signo más, sin embargo ya en la siguiente diapositiva vamos a especificar un poco más, pero este lo que nos va a decir es cómo se está comportando una variable con la otra, cómo la causa de uno genera un efecto en el otro. ¿Listo? Bueno, entonces son estas tres relaciones. La primera como tal no nos dice nada, simplemente nos dice que hay algo que influye en B, pero no nos está brindando más información. Entonces se tienen las siguientes dos relaciones, la relación positiva y la relación negativa. En la relación positiva estamos diciendo que A tiene una influencia en B. Al B tener el signo de más, estamos diciendo que a un aumento de A se va a tener un aumento de B, pues va a ser positivo. Y pues en el negativo hace lo contrario, ¿no? A tener un aumento de A se va a tener una disminución en B. Ya vamos a tener en cuenta más adelante por qué se habla de que A tiene un aumento y no una disminución. ¿Sí? Es muy importante también de cómo se va a estructurar este tipo de palabras o cómo se va a relacionar estas variables para tener una mejor comprensión. ¿Listo? Entonces acá tenemos como otro ejemplo de la notación que sería la tasa de nacimiento y la población, sería como tal nuestras variables. Y estamos diciendo que a mayor tasa de nacimientos va a haber mayor población. Allí tenemos entonces la flecha con el más indicando que es positivo. Esto también nos ayuda a dar un poco de polaridad a nuestro diagrama.
Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos donde vamos a ver pues cómo funcionan como tal las relaciones. Entonces, entre mayor consumo de alimentos, mayor peso. Cuando uno más se prepara para el examen, pues mejores son los resultados. A menor población, mayor recursos per cápita. Esto es una de las opciones, una de las maneras de ver una relación negativa. Sin embargo, lo ideal es de pronto hacer lo inverso. A mayor población, menor recurso per cápita. ¿Listo? Bueno, acá tenemos unas relaciones más larguitas que es entonces a mayor nacimientos, mayor población. A mayor población tenemos mayor muertes y a mayor cantidad de muertes, menor población. De esta manera se empiezan a trabajar los diagramas con las variables que vayamos añadiendo y las relaciones que se tengan. ¿Listo? Entonces, nada, esto sí es bastante sencillo. Son los tipos de relaciones que ligan como tal en los elementos, que son los causales y los correlativos. En los causales, pues decimos que es todo aquello elemento que determina a B, ¿sí? Simplemente genera una causa y un efecto. Así como cuando yo, por ejemplo, no sé, empujo un balón, pues al empujarlo me va a generar un efecto, que sería mi relación en la de empujar. Mi variable sería la mano, mi segunda variable sería el balón. Entonces al coger con la mano y empujar el balón, pues genera un efecto en el balón. Esta sería mi causa-efecto. En la relación correlativa existe una correlación entre los elementos, pero sin embargo entre ellos no siempre se genera una causa y un efecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, no sé, un día de sol. Entonces, como está haciendo sol, yo voy a piscina. Como tal, el sol y yo no tenemos una relación causa y efecto. Sin embargo, sí se genera una relación entre que haya sol y que yo quiera ir a piscina. Bueno, eh, estos diagramas se pueden ver como bucles y en general vamos a tener varios bucles en un diagrama. Entonces, pues es necesario describir cada uno de estos bucles. Tenemos el de retroalimentación positiva. Son todas aquellas que la variable en elemento se propaga a lo largo del bucle, de manera que refuerza la variable inicial. Entonces aquí tenemos un muy claro ejemplo en donde decimos que a mayor cantidad de nacimientos al año, mayor población. Y al tener mayor población, tenemos mayor nacimientos al año. Y pues continuamos en el bucle. Está, bueno, el bucle de retroalimentación negativa. Son pues los que hacen lo contrario a la positiva, ¿no? Que las variables de un elemento se van propagando durante el bucle y la retroalimentación que se llega es negativa. Entonces nuevamente tenemos aquí otro ejemplo en donde decimos, tenemos nuestro primer factor que es comidas por persona. Entonces a mayor comidas por persona, pues tenemos un factor de nacimiento. A mayor factor de nacimiento, pues obviamente se va a tener mayor nacimientos por año. Al tener mayor nacimientos por año, tenemos mayor cantidad de población. Y al tener mayor cantidad de población, pues tenemos menor cantidad de comida por persona. Aquí es donde tenemos una retroalimentación negativa en el bucle. ¿Listo? Entonces este sería nuestro bucle de retroalimentación negativa y ya tendríamos la positiva también. ¿Cómo funcionan las interacciones entre los bucles? Bueno, aquí como vemos en este diagrama tenemos dos bucles, uno positivo y uno negativo, por lo que tenemos una retroalimentación positiva y el otro termina siendo una retroalimentación negativa. ¿Listo? Entonces el bucle menor lo que nos dice es que tenemos nacimientos por año y población, que ya lo vimos anteriormente. A mayor nacimientos por año, mayor población, y a mayor población, mayor nacimientos. Dentro de este bucle, perdón, al externo de este bucle, también podemos generar uno en donde nos va a decir que a mayor población, menor cantidad de comida por persona, y pues vuelve el bucle, mayor cantidad por persona, mayor factor de nacimiento, mayor nacimientos por año, mayor nacimiento genera más población y nuevamente entonces tendremos nuestro nuevo bucle negativo en donde diría que mayor población, menor cantidad de comida por persona. De esta manera se puede diagramar dos bucles
en donde estamos relacionando variables que están dentro de otro bucle. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo grande en donde se van a ir añadiendo una serie de bucles para generar un diagrama pues mayor y tener una perspectiva más grande. ¿Listo? Entonces nuestro primer bucle se llama aceite de medianoche, en donde tenemos que si tenemos trabajo pendiente, entonces tenemos mayor presión en cronogramas de proyecto. Si tenemos una mayor presión, pues tenemos más trabajo extra. Y si tenemos más trabajo extra, pues la tasa de terminar trabajo también aumenta. Y al tener una tasa de terminación de trabajo aumenta, pues disminuye el trabajo de trabajos pendientes. A la derecha tenemos entonces, añadimos un bucle que se llama explosión, en donde tenemos nuevamente dos variables que estamos usando para este bucle. Sería la tasa de terminación de trabajos y la tasa de trabajos. Entonces tenemos que a mayor trabajo extra, mayor fatiga, y como se tiene más fatiga, pues es menor la productividad, y a menor productividad, pues mayor la tasa de terminación de trabajos. Perdón, a mayor productividad, mayor la tasa de terminación de trabajos. Pero pues si se fijan, también tenemos una retroalimentación negativa entre la fatiga y la producción. Es allí donde estamos retroalimentando y volviendo a iniciar nuestro bucle. Bueno, continuamos con la parte izquierda, en donde nuevamente añadimos otro bucle más que se llamaría atajos. Y se añade también la variable tiempo por tarea. Entonces estamos diciendo que tenemos un tiempo por tarea, y a mayor tiempo por tarea, pues menor es la productividad. Y al otro extremo estamos diciendo que cuando la presión del cronograma del proyecto aumenta, pues disminuye el tiempo por tarea. En la parte derecha añadimos un bucle más, en donde de las carreras no queda sino el cansancio. Y estamos diciendo que a mayor tiempo por tarea, menor tasa de error, pero a mayor tasa de error es menor la productividad. ¿Sí? Y todo esto nos va constituyendo un bucle más grande, en donde nos encontramos con este. Este es nuestro último bucle, en donde finalmente agregamos el bucle B4, que es el perro se comió mi tarea. Y estamos diciendo que cuando se tiene una presión de trabajo mayor, aumenta la solicitud de aplazamiento. A mayor solicitud de aplazamiento, pues mayor la fecha de entrega. Mayor la fecha de entrega, pues más tiempo se tiene, ¿cierto? Pero entre más tiempo se tenga, pues menor es la presión de trabajo. Y así termina. Entonces, teniendo un bucle interior, empezamos a desplegar nuestro bucle y todas las variables que empiezan a afectar como tal el sistema, para tener una vista mayor y cómo se está afectando un bucle con el otro, una tarea con la otra, ¿sí? Entre variables se ve entonces la relación que se está generando el uno con el otro. Bueno, los indicadores de retardo, como los vimos anteriormente, se representan entonces de la siguiente manera: con un recuadro que dice retardo, simplemente, o líneas paralelas, que también nos quieren decir que es simplemente un retardo, una distancia que causa pues demora en la relación. ¿Listo? Bueno, esto también lo tenemos que tener bastante en cuenta. Son una serie de normas, una serie de pasos que hay que tener en cuenta para construir un diagrama. Las más importantes son estas tres. Los nombres de las variables deben ser sujetos, como cosas como costos, precio, beneficio. Los nombres de las acciones son verbos, la cual indica el vínculo entre las variables. Y el diagrama causal, que captura una estructura más no un comportamiento, como se los había dicho anteriormente. Entonces tenemos acá dos ejemplos, un incorrecto y uno correcto. En el incorrecto decimos que incrementa el costo. Al decir incrementa el costo, nosotros estamos diciendo cómo se comporta, y esto no es lo que queremos capturar. Entonces, en el lado derecho vemos que simplemente tomamos la variable que un costo sería nuestro sujeto, y nuestro verbo sería el incremento, y a la derecha tenemos nuestra segunda variable que sería precios. ¿Listo? Entonces, a mayor costos, mayor precio. ¿Listo? Bueno, otro aspecto que también se tiene que tener en cuenta es entender la dirección hacia donde se va a hacer la relación, y era lo que yo les decía al inicio.
Por lo general se tiene que tomar una dirección que sea positiva. Tenemos nuevamente dos ejemplos. A la izquierda tenemos que a mayor costo, mayores pérdidas. Lo correcto no es ir a lo negativo, en este caso pérdidas, sino entonces decimos que a mayor costos, menor es el beneficio que se tiene. O a mayor criticismo, mayor infelicidad, perdón. Lo correcto sería que a mayor criticismo, menor es la felicidad. ¿Listo? Con eso también podemos dar una polaridad a nuestros bucles y entender cómo funciona como tal el sistema. Bueno, estas son otras normas que no son menos importantes, pero sí se tienen que tener en cuenta. Y es que las líneas, como lo hemos observado en los ejemplos, se deben usar curvas, ¿sí? Que se vea la retroalimentación y se vea curva. Que no se pasen las líneas unas encima de otras porque pues deja de ser entendible. Entonces por lo tanto suelen ser curvas. Y no colocar círculos, rectángulos, otras figuras que no correspondan al diagrama para que sea lo más limpio posible y pues sea fácil de entender. Y por último, estos diagramas tienen unos ciertos niveles de complejidad. Esto también va mucho de acuerdo a la persona que lo esté desarrollando y hacia quién se quiera presentar. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta que no es bueno tener mucha información, pero tampoco muy poca. Hay que ser bastante precisos en lo que se quiere mostrar y se quiere decir. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene demasiada información, tiende a ser confuso el diagrama y se pierde como tal el énfasis que se quiere buscar. Pero también cuando falta información, pues el diagrama deja de decirnos las cosas, como que no nos da mayor información y se vuelve muy complejo de entender. Por eso tenemos aquí entonces un ejemplo en donde si la persona no entiende o está confundida diciendo que a mayor porción de mercadeo, menor costos unitarios, pues se explica un poco más detallado sin llegar a ser tan preciso, simplemente un poco más detallado y se dice entonces que a mayor porción de mercado pues se tiene mayor volumen de producción y a mayor volumen de producción se tendría mayor experiencia en la producción acumulada y a mayor experiencia de producción acumulada se tendrían menores costos unitarios, lo que explicaría la relación superior. De esta manera quedaría un poco el diagrama mucho mejor. ¿Listo? Bueno, ahora continuamos con mi compañero que va a explicar los diagramas de Forester. Muchas gracias.